A comienzos del siglo XIX, en un sótano de Mayfair, el científico más famoso de la época, Humphrey Davy, construyó un extraordinario equipo eléctrico. 4 metros de ancho por 8 de largo de malolientes pilas de metal y ácido fueron creados para generar más electricidad que la nunca imaginada hasta el momento. De hecho, esta fue la batería más grande vista hasta entonces. Y con ella, Davy estaba a punto de impulsarnos a una nueva era. Aquello tuvo lugar durante una clase en la Royal Institution, frente a cientos de los grandes de Londres. Llenos de expectación, pronto llenaron todos los asientos, esperando presenciar una nueva y emocionante maravilla eléctrica. Pero lo que verían aquella noche sería algo realmente único, algo que recordarían durante el resto de sus vidas. Utilizando 2 simples barras de carbono, Humphrey Davy estaba a punto de desatar el verdadero potencial de la electricidad. La electricidad es una de las fuerzas más imponentes de la naturaleza, y su manifestación más potente es el rayo. Esta es la historia de cómo el ser humano empezó a soñar con controlar esta fuerza de la naturaleza tan elemental para finalmente convertirse en su amo y señor. Una historia de más de 300 años atrás, de deslumbrantes golpes de imaginación y extraordinarios experimentos. Cientos de miles de voltios atravesaron su cuerpo hasta llegar a la lámpara que sostenía. Una historia de genios inconformistas que usaron la electricidad para iluminar nuestras ciudades, comunicarse a través del mar y el aire, y finalmente, crear la industria moderna y traer la revolución digital a nuestros días. En este documental contaremos la historia de los primeros científicos que empezaron a descifrar los misterios de la electricidad. Es como si cobrara vida. Estudiaron su curioso vínculo con la vida. Crearon extraños y poderosos instrumentos para producir electricidad e incluso consiguieron controlar al mismísimo rayo. Fueron estos hombres los que establecieron las bases del mundo moderno. Y todo comenzó con una chispa. La historia de la electricidad. La chispa. Imaginad nuestro mundo sin electricidad. Sería oscuro, frío y silencioso. En muchos aspectos, sería como volver a principios del siglo XVIII, cuando comienza nuestra historia. Esta es la Royal Society de Londres. Tras unos años retirado, Isaac Newton logra hacerse finalmente con el control a principios de 1700, tras la muerte de su enemigo Robert Hooke. Newton compró a sus seguidores, quienes le ayudaron apoyando su nueva posición. El nuevo director de experimentos por aquellas fechas era Francis Hawkesbury, de 35 años. Existen anotaciones de la Royal Institution de 1705 que revelan cómo Hawkesbury intentó dejar huella de su personalidad en las reuniones semanales, realizando experimentos cada vez más espectaculares para impresionar a sus maestros. En noviembre presentó este artefacto, la esfera de cristal giratoria. Consiguió extraer el aire de su interior utilizando una nueva máquina, la bomba de aire. Su máquina tenía una manivela que le permitía girar la esfera. Una a una, las velas de la habitación se iban apagando. Y Francis colocó su mano sobre la esfera. Los asistentes estaban a punto de presenciar algo impresionante.
En el interior de la esfera, una luz extraña y tenue se contoneaba alrededor de su mano. Una luz jamás vista antes. Es fantástico. Ese resplandor azul que se está formando alrededor de mi mano y gira en torno a la bola parece cobrar vida. Resulta difícil comprender por qué este resplandor azul significó tanto, pero debemos tener en cuenta que en aquella época los fenómenos naturales de este tipo eran considerados obra del Todopoderoso. Hablamos de un periodo en el que incluso en la teoría de Isaac Newton, Dios intervenía constantemente para dirigir el mundo. Así que tiene lógica que la mayoría de la gente interpretara este tipo de fenómenos naturales como obras de Dios. De modo que cuando un mero mortal interfería en el trabajo de Dios, iba más allá de los límites de la razón. Hawkesbury nunca supo el verdadero significado de su experimento. Perdió el interés en su esfera luminosa y pasó el resto de su vida trabajando en experimentos cada vez más espectaculares para Isaac Newton y así probar otras de sus teorías. Nunca se dio cuenta de que de forma inconsciente había empezado la revolución eléctrica. Antes de Hawkesbury, la electricidad era mera curiosidad. Los antiguos griegos solían frotar el ámbar, al cual llamaban electrón, para producir pequeños choques eléctricos. E incluso la reina Isabel I se maravillaba con el poder de la electricidad estática con el que se hacían levitar plumas de ave. Pero ahora la máquina de Hawkesbury podría producir electricidad girando una manivela. Una electricidad que podía verse. Y por si fuera poco, su invento coincidió con el nacimiento de un nuevo movimiento que se extendía por toda Europa, conocido como la Ilustración o Siglo de las Luces. Los iluminados utilizaron la razón para cuestionar el mundo y su legado era la política radical, el arte iconoclástico y la filosofía natural o ciencia. Pero irónicamente, la nueva máquina de Hawkesbury no fue acogida inmediatamente por este grupo de intelectuales, sino por hechiceros y magos de la calle con un interés especial en la electricidad, lo que les llevó a darse a conocer como electricistas. Narra la historia que en una cena a la que asistió el conde de Austria, un electricista colocó varias plumas sobre la mesa y cargó una barra de cristal con un pañuelo de seda, dejando perplejo a los invitados cuando las plumas se elevaron al aproximar la barra. A continuación, cargó su propio cuerpo utilizando una de las máquinas de Hawkesbury y les fue dando pequeñas descargas eléctricas a los invitados, causando gran asombro entre ellos. Pero el plato fuerte llegó con una copa de coñac que colocó en el centro de la mesa y que después de volver a cargarse de electricidad, encendió con una chispa que salió de su dedo índice. Había un truco llamado la beatificación eléctrica, en el que la víctima se sentaba en una silla aislante y se le colocaba una corona de metal sobre su cabeza. Al cargar la corona de electricidad se producía una descarga eléctrica en torno a la misma con cierto aspecto de halo. Por ello se denominó la beatificación eléctrica. A medida que Inglaterra y el resto de Europa enloquecía por la electricidad, los espectáculos se hacían más grandes y los electricistas más curiosos empezaron a formularse preguntas más profundas. Así pasaron de preguntarse cómo hacer espectáculos más grandes y mejores para plantearse si podrían llegar a controlar este impresionante poder. Llegaban incluso a plantearse utilizar este fuego eléctrico para algo más que para entretener. Uno de los mayores avances no se hubiera producido de no ser por un terrible accidente. Estamos en Charterhouse, en el centro de Londres.
Durante los últimos 400 años, este lugar ha servido de casa de acogida para niños huérfanos y ancianos. Y en un momento de 1720, también acogió a Stephen Gray. Stephen Gray era un conocido tintorero de Canterbury. Observar las chispas eléctricas que saltaban de la seda era algo que le fascinaba. Pero desgraciadamente, un terrible accidente terminó con su carrera y lo dejó en la miseria. Fue entonces cuando le ofrecieron una nueva vida en Charterhouse, donde podría llevar a cabo sus experimentos eléctricos. Aquí en Charterhouse, posiblemente en esta misma sala, la Gran Cámara, Stephen Gray construyó una montura de madera. De lo alto de la viga colgó 2 columpios sujetos a 2 cuerdas de seda cada uno. También tenía un aparato como este, el generador de electricidad de Hawkesbury, para producir electricidad estática. Entonces, ante un público más que numeroso, invitó a uno de los niños huérfanos que vivían aquí a que se tumbara entre los 2 columpios. Gray colocó varias virutas de oro frente al chico. Entonces, generó electricidad para cargarlo con una biela. Las virutas de oro e incluso las plumas saltaban a los dedos del chico. Algunos de los que presenciaron aquello aseguraron ver chispas que salían disparadas de la punta de sus dedos. Todo un espectáculo. Pero para la curiosa y exigente mente de Stephen Gray, ello significó algo más. La electricidad podía transportarse de la máquina al cuerpo del chico y a través de sus manos. Sin embargo, las cuerdas de seda le cortaban el paso. Aquello significaba que el misterioso fluido eléctrico podía fluir a través de algunas cosas, pero no a través de otras. Todo esto llevó a Gray a dividir el mundo en 2 tipos de sustancias diferentes a las que denominó aislantes y conductores. Los aislantes mantenían la carga eléctrica y no dejaban que se moviera, como la seda, el pelo, el cristal y la resina, mientras que los conductores permitían que la electricidad fluyera a través de ellos, como el cuerpo de aquel chico y los metales. Esta distinción sigue siendo de gran importancia en la actualidad. Pensemos en estas torres de alta tensión. Siguen funcionando en base al mismo principio que Gray utilizó hace casi 300 años. Los cables son conductores. Las piezas de vidrio y cerámica que hay entre los cables y el metal de la torre son aislantes. De esta forma, se evita que la electricidad se escape de los cables a través de la torre y llegue al suelo. Son como las cuerdas de seda del experimento de Gray. Por aquel entonces, en 1730, el experimento de Gray impresionó a todos los que lo presenciaron, pero vino acompañado de frustrantes inconvenientes. A pesar de sus intentos, Gray nunca consiguió retener durante mucho tiempo la electricidad que generaba. Esta pasaba de la máquina al cuerpo del chico y se esfumaba al instante. El siguiente paso en nuestra historia llegó cuando aprendimos a almacenar la electricidad, pero esto no sucedió en Gran Bretaña, sino al otro lado del Canal de la Mancha, en el corazón de Europa.
Al otro lado del canal, los electricistas trabajaban con la electricidad como sus homólogos británicos, y de hecho allí había un centro destinado a la investigación de la electricidad en Leiden, Holanda. Y fue aquí donde un doctor dio con el invento que aún se considera el más significativo del siglo XVIII. Un invento que todavía encontramos en la mayoría de aparatos eléctricos hoy en día. Aquel doctor era Pieter van Musschenbroek, quien, a diferencia de Gray, se formó desde muy joven. Pero irónicamente, su gran descubrimiento no surgió de su rigurosa ciencia, sino por un simple error humano. A medida que intentaba encontrar un modo de almacenar la carga eléctrica para tenerla lista para sus experimentos, casi podía oírse un hilo de pensamientos. Si la electricidad es un fluido que fluye de una forma parecida a la del agua, es posible que ésta se pueda almacenar como se almacenan los líquidos. Así que Musschenbroek partió literalmente de este planteamiento. Cogió una botella de cristal y la llenó de agua. Después introdujo en el agua el extremo de un cable conductor conectado al generador eléctrico de Hawkesbury. Luego colocó la botella sobre una superficie aislante. A continuación, intentó verter en la botella con agua la electricidad generada por la máquina y transportada a través del cable. Pero por más que lo intentaba, la carga no se almacenaba en la botella. Entonces, un día, por accidente, olvidó colocar la botella sobre el aislante y la cargó mientras aún la sostenía con la mano. Finalmente, sujetando la jarra con una de sus manos, tocó la tapa con la otra y recibió tal golpe eléctrico que casi lo revuelca por el suelo. Musschenbroek escribió: "Este es un nuevo y terrible experimento que os aconsejo que nunca intentéis, pues juro por el reino de Francia que yo no lo repetiría, ya que si he sobrevivido a él ha sido por la gracia de Dios. Así que seguiré su consejo y sin tocar la tapa intentaré conseguir una chispa". El poder eléctrico que fluía de la botella era mayor a lo visto hasta entonces. Y para mayor sorpresa, la botella podía almacenar aquella electricidad durante horas e incluso días. De modo que en honor a la ciudad de Leiden, donde Musschenbroek realizó su descubrimiento, este pasó a llamarse Botella de Leiden. Y su fama pronto se extendió por todo el mundo. En muy poco tiempo, entre el 1745 y el fin de la década, el nombre de Botella de Leiden se globalizó. Se extendió desde Japón al este de Asia, de Filadelfia al este de América. Se convirtió en uno de los elementos científicos que menos tardó en globalizarse. Aunque la botella de Leiden se convirtió en un fenómeno eléctrico, nadie tenía ni la menor idea de cómo funcionaba. Si vaciamos una jarra de fluido eléctrico, el choque eléctrico que produce aumenta si dejamos que el fluido toque tierra. ¿Por qué es mayor el choque eléctrico si la jarra gotea? ¿Por qué el choque eléctrico es menor si mantenemos el fluido en la jarra? Este fue el reto al que se enfrentaron los filósofos eléctricos de mediados del siglo XVIII. La electricidad era sin duda una maravilla fantástica. Producía chasquidos y chispas, y ahora podía almacenarse y ser transportada. No obstante, ¿qué era la electricidad?
Cómo funcionaba y por qué podía hacer todas estas cosas era todavía un absoluto misterio. En los siguientes 10 años se produciría un avance que vino de la mano de alguien inesperado. Un hombre sumido en una guerra política y filosófica con la institución londinense y, para mayor sorpresa, con la élite de electricistas británicos. Un hombre al que consideraban un simple colono, un americano. Este es el cuadro de Benjamin Franklin. Lo podemos encontrar aquí en la Royal Society de Londres. Franklin era un apasionado partidario de la independencia americana y veía en la persecución de la ciencia racional y particularmente en la electricidad un medio para retrotraer la ignorancia, a los falsos ídolos y por último a sus elitistas maestros coloniales. Todo se entremezcló con la idea democrática e igualitaria que Franklin tenía junto con sus aliados de que este era un fenómeno al alcance de todos. Ellos se decían, he aquí algo que la élite no puede comprender, pero que nosotros sí entendemos. Hay algo que la élite no puede controlar, pero que quizás nosotros sí. Y por encima de todo, se encuentra la superstición, algo que nosotros, los racionales, igualitarios e intelectuales democráticos en potencia, podremos razonar, sin parecer esclavos de la magia y el misterio. De modo que Franklin usó el poder de la razón para explicar de un modo racional lo que muchos consideraban un fenómeno mágico: el rayo. Esta es probablemente una de las imágenes científicas más famosas del siglo XVIII. En ella se muestra a Benjamin Franklin, el heroico científico, volando una cometa en medio de una tormenta, demostrando que los rayos son electricidad. Aunque es muy probable que este fuera el experimento más significativo de Franklin, la propuesta del científico nunca se llegó a llevar a cabo. De hecho, ni siquiera llegó a realizarse en América. Sucedió aquí, en una pequeña villa del norte de París llamada Marly-la-Ville. Los franceses adoraban a Franklin, especialmente su política antibritánica, y ellos se encargarían de llevar a cabo otros de sus experimentos. Este es el lugar exacto donde tuvo lugar aquel experimento. En mayo de 1752, Georges Louis Leclerc, conocido en Francia como el Conde de Buffon, y su amigo Thomas François d'Alibar erigieron un poste metálico de 12 metros de altura, más del doble de grande que este, que se levantaba sobre un trípode de madera frente a la casa de d'Alibar en Marly-la-Ville. El poste de metal descansaba sobre el interior de una botella de vino vacía. La genial idea de Franklin era que el gran poste de metal capturaría el rayo y lo conduciría a través de la barra metálica, almacenándolo en la botella de vino que había en la base y que cumplía la función de botella de Leyden. Así podría confirmar lo que el rayo era en realidad. Todo cuanto tenían que hacer sus seguidores era esperar a que se produjera la tormenta. Y entonces, el 23 de mayo, el cielo se abrió. A las 12:20 un trueno causó un fuerte estruendo cuando el rayo golpeó el poste. Uno de sus ayudantes corrió hacia la botella y en ese momento una chispa saltó del metal hasta su dedo, causando un chasquido y quemando su mano. La chispa reveló que era el rayo en realidad, algo semejante a la electricidad creada por los hombres.
Cuesta sobreestimar la importancia de este momento. La naturaleza había sido dominada, y no solo eso, sino que el ser humano se había apoderado de la varita mágica de Dios. Fue como una especie de herejía. El experimento de Franklin fue muy importante, ya que probó que las tormentas de rayos producen o son producidas por la electricidad y que es posible traer a la Tierra. Es una fuerza de la naturaleza que está ahí esperando a que la atrapemos. Entonces, Franklin concentró su mente racional en otra cuestión. ¿Por qué la botella de Leyden producía más chispas cuando estaba en contacto con la mano? ¿Por qué la electricidad no se escapaba? Y basándose en su experiencia como hombre de negocios, pudo ver algo que los demás no. Al igual que el dinero que está depositado en un banco, la electricidad puede estar a crédito, lo que él denominó positiva, o a débito, negativa. Para él, el problema de la botella de Leyden era comparable a la economía de un país. La idea de Franklin se basaba en que todos los cuerpos están envueltos de una atmósfera eléctrica y que por lo tanto existe una cantidad de fluido eléctrico que rodea todos los cuerpos. Si posee mucho fluido, este se denomina positivo. Si por el contrario posee poco, este se llama negativo. Y la naturaleza está organizada de forma que los positivos y los negativos tienden a equilibrarse como lo hace la economía ideal americana. Franklin comprendió que la electricidad era en realidad carga positiva que fluía contrarrestando la carga negativa, y creía que algo tan simple como esto podía resolver el misterio de la botella de Leyden. A medida que la botella se llena, la carga negativa se escapa a través del cable hasta llegar al agua. Si la botella está colocada sobre un aislante, una pequeña cantidad de electricidad se acumula en el agua. Sin embargo, si alguien sostiene la botella mientras ésta se carga, la carga eléctrica positiva es absorbida por el suelo a través de su cuerpo en el exterior de la botella, intentando equilibrar la carga negativa. Pero el cristal, al ser aislante, impide que las cargas positiva y negativa se equilibren, haciendo que la carga aumente a ambos lados. Al tocar el extremo superior de la botella con la otra mano, el circuito se completa, permitiendo que la carga negativa del interior circule a través de la mano y equilibrando así la carga positiva en el exterior. El movimiento de esta carga produce un choque eléctrico y a menudo chispas. El equivalente moderno de la botella de Leyden es este, el condensador, y es uno de los componentes electrónicos más comunes. Lo encontramos en todas partes, y esta placa base tiene varios de ellos. El condensador ayuda a regular los picos de electricidad, protegiendo a los componentes sensibles incluso de los circuitos eléctricos más modernos. La resolución del misterio de la botella de Leyden y el reconocimiento del rayo como una manifestación eléctrica supusieron dos grandes logros para Franklin y para el nuevo movimiento de la Ilustración. Pero las fuerzas del comercio que servirían de combustible al siglo de las luces estaban a punto de levantar un nuevo e incluso más sorprendente misterio eléctrico. Un tipo de electricidad completamente nuevo. Este es el Canal de la Mancha. Durante los siglos XVII y XVIII, gran parte de la riqueza del mundo pasaba por este estrecho de agua desde todos los rincones del Imperio Británico y más allá, en su camino a Londres. Las especias de la India, el azúcar del Caribe, el trigo de América y el té de China.
Pero por supuesto, no solo sirvió de vía para el comercio. Nuevas especies animales y vegetales de todo el mundo cruzaron el canal hasta llegar a Londres, entre ellos uno que particularmente fascinó a los electricistas. El pez torpedo, el cual aparecía a menudo en las historias de los pescadores. Se decía que su aguijón era capaz de tumbar a un hombre. Pero a medida que los electricistas comenzaron a investigarlo, se dieron cuenta de que sus descargas eran muy similares a las producidas por la botella de Leyden. ¿Podía su aguijón realmente producir descargas eléctricas? Al principio muchos renegaban del pez torpedo, como si de una leyenda se tratara. Algunos decían que el pez solo mordía, mientras que otros aseguraban que no podía causar descargas eléctricas, ya que no se producía ninguna chispa. Pero para la mayoría supuso un extraño e inexplicable misterio, y fue uno de los más peculiares y brillantes personajes de la ciencia británica quien desvelaría el misterio del pez torpedo. Este es el único dibujo que existe del excepcional, aunque patológicamente tímido científico Henry Cavendish. Su existencia se debe a que un artista hizo un boceto de su abrigo cuando estaba colgado en una percha, para luego dibujar su rostro. Su familia era increíblemente rica. Eran los Devonshires, aún dueños de Chatsworth House en Derbyshire. Pero Henry Cavendish decidió dar la espalda a la riqueza y la posición de su familia para irse a vivir a Londres, cerca de su querida Royal Society, donde podría cultivar tranquilamente su pasión por la ciencia experimental. Cuando oyó hablar del pez torpedo, sintió gran curiosidad. Un amigo le escribió: «En mi primera experiencia con los efectos del torpedo, me sorprendí al comprobar que se trataba de electricidad. ¿Pero cómo?». Y con el propósito de averiguar cómo un ser vivo podía producir electricidad, decidió fabricar su propio pez artificial. Estos son sus planos: 2 botellas de Leyden con forma de pez que fueron enterradas bajo la arena. Al tocar la arena, estas producían una desagradable descarga eléctrica. Pero Cavendish se encontró con un repetitivo problema. Aunque tanto el verdadero pez torpedo como el pez artificial de Cavendish producían choques eléctricos considerables, el pez verdadero nunca producía chispas. Cavendish estaba perplejo. ¿Cómo podía tratarse del mismo tipo de electricidad si se comportaba de forma diferente? Cavendish se pasó el invierno de 1773 en su laboratorio tratando de encontrar la respuesta, hasta que con la llegada de la primavera tuvo una genial idea. La ingeniosa respuesta de Cavendish apuntaba a una sutil diferencia entre la cantidad de electricidad y su intensidad. El pez real producía el mismo tipo de electricidad, pero su intensidad era menor. Para un físico como yo, aquello marcó un punto decisivo, puesto que supuso un momento en el que brotaron 2 genuinas teorías científicas. A lo que Cavendish llamó cantidad de electricidad, es lo que hoy en día conocemos como carga eléctrica, y su intensidad es lo que se conoce como diferencia de potencial o voltaje. De modo que el choque producido por la botella de Leyden tenía un voltaje alto pero una carga baja, mientras que el pez torpedo tenía un voltaje bajo y una carga alta, y eso es algo que se puede medir. En el fondo de este acuario, bajo la arena, se esconde un torpedo marmorata capaz de producir rayos eléctricos. Mirad cómo sus ojos sobresalen de la arena. Se trata de un pez hembra adulto, y voy a intentar medir la electricidad que desprende utilizando este cebo. Este pez está conectado a un osciloscopio a través de esta varilla de metal. Vamos a intentar medir su voltaje en el momento en el que captura a su presa. Allá vamos.
Ahí va una. Y ahí va otra. El pez ha producido un choque eléctrico de 240 voltios, el mismo voltaje que la corriente eléctrica doméstica, pero aproximadamente 10 veces menos que la botella de Leyden. Bueno, eso me hubiera dado una descarga eléctrica bastante desagradable, y no quiero ni imaginarme lo que supondría para los científicos del siglo XVIII presenciar algo así. Un animal, un pez, que produce por sí solo electricidad. Cavendish había demostrado que el pez torpedo generaba electricidad, pero no sabía si se trataba del mismo tipo de electricidad que producían las máquinas eléctricas. La cuestión era si el pez torpedo producía el mismo tipo de electricidad que las máquinas, o si existían dos tipos de electricidad diferentes, si existía un tipo de electricidad artificial y otra que contienen los cuerpos vivientes. Aquí surgió un debate que generó opiniones opuestas durante décadas. Y de este amargo debate surgió un nuevo descubrimiento. El descubrimiento de que la electricidad no necesita manifestarse mediante un golpe de corriente ni producir chispas, sino que puede ser continua. Y la generación de electricidad continua nos impulsaría finalmente hacia la era moderna. Pero el siguiente paso en la historia de la electricidad llegaría como resultado de la violenta rivalidad personal y profesional entre dos académicos italianos. Esta es la Universidad de Bolonia, una de las más antiguas de Europa. A finales del siglo XVIII, la ciudad de Bolonia estaba gobernada por el Papado de Roma, lo cual significaba que la universidad era poderosa, pero de ideología conservadora. Una universidad sumida en la tradición cristiana, en la que Dios gobernaba la tierra desde el cielo. Pero el modo en que la gobernaba era un enigma para los simples mortales. No habían nacido para comprenderlo, sino para servirle. Y una de las figuras más brillantes de esta universidad era el anatomista Luigi Aloisio Galvani. Pero en una ciudad vecina, un electricista rival estaba a punto de ponerle a prueba. Esta es Pavía, una ciudad situada a tan solo 240 kilómetros de Bolonia, aunque a finales del siglo XVIII parecían dos mundos aparte en términos políticos. Pavía formaba parte del Imperio Austríaco, que la situó en el corazón de Europa en el siglo de las luces. De pensamiento liberal, política radical y obsesión por la nueva ciencia de la electricidad, fue la tierra que vio nacer a Alessandro Volta. Alessandro Volta y Galvani eran polos opuestos. Procedente de la antigua familia de los Lombardi, Volta era joven, arrogante, carismático y un auténtico mujeriego amante de la controversia. Al contrario que Galvani, Volta presumía de sus experimentos ante las multitudes en entornos internacionales. Las ideas de Volta eran incompatibles con el dogma religioso de Galvani. Como Benjamin Franklin y la Ilustración europea, creía en la racionalidad. La verdad científica, como si se tratara de un dios griego, se encargaba de echar abajo a los ignorantes. La superstición era el enemigo, la razón el futuro. Estos dos hombres vivían por y para la electricidad, y ambos siguieron distintos caminos para observar el mundo en el que se desarrollaba. Galvani se sentía atraído por las aplicaciones de la electricidad en la medicina. En 1759, por ejemplo, aquí en Bolonia, la electricidad se utilizaba para estimular los músculos de personas paralizadas.
En un antiguo informe dice: era un deleite ver cómo un mastoideo giraba la cabeza, doblaba los bíceps y los codos, es decir, ver la fuerza y vitalidad de todos los movimientos que tenían lugar en los músculos paralizados sometidos al estímulo. Galvani creía que este tipo de ejemplos demostraban que el cuerpo funcionaba utilizando electricidad animal, un fluido que circula del cerebro hasta los nervios y los músculos, donde entra en acción. Y para demostrarlo, diseñó una serie de espeluznantes experimentos. En primer lugar, preparó una rana. Aquí dice que previamente había destripado a la rana, dejando solo los miembros inferiores intactos con el propósito de conservar los nervios principales. Bueno, yo he dejado a mi rana prácticamente intacta, pero he dejado a la vista los nervios que conectan las extremidades del anfibio. Entonces utilizó el generador eléctrico de Hawkesbury para generar una carga electrostática que se acumularía y circularía a lo largo de este brazo y saldría por este cable de cobre. Después, conectó uno de los cables con carga a la rana y otro justo en el nervio bajo su pierna. Veamos lo que sucede. La extremidad de la rana se sacude como si hiciera contacto. Otra vez. Galvani llegó a la conclusión de que había una especie de ente en los músculos del animal, algo a lo que denominó electricidad animal. No era como otros tipos de electricidad, sino que se trataba de algo intrínseco a los seres vivos. Pero para Volta, la teoría de electricidad animal tenía connotaciones mágicas y supersticiosas. No había lugar para ella dentro de la ciencia racional e ilustrada. Volta interpretó el experimento de un modo totalmente distinto al de Galvani. Pensó que revelaba algo totalmente nuevo. Para él, las extremidades de la rana no se movían como resultado de haber desatado la electricidad del cuerpo del animal, sino debido a la electricidad proveniente de afuera. Las piernas eran meros indicadores. Las ancas de la rana se movían únicamente debido a la entrada de electricidad generada por la máquina. Desde Bolonia, Volta reaccionó furiosamente ante las ideas de Galvani. Volta creía que Galvani había cruzado la delgada línea que separa a los experimentos eléctricos del terreno que corresponde a Dios, y aquello fue considerado una herejía. El concepto de una especie de espíritu artificial como era la electricidad, una fuerza viviente, un agente que se consideraba que únicamente podía ser creado por Dios y transferido al cuerpo de un ser humano o una rana, les pareció un sacrilegio, ya que eliminaba la barrera que separaba el reino divino de Dios del reino material de los mortales. Impulsado por su indignación religiosa, Galvani anunció una nueva serie de resultados experimentales que probarían que Volta estaba equivocado. Durante uno de sus experimentos, colgó sus ranas de un cable de hierro y descubrió algo totalmente inesperado. Al conectar el cable de cobre al cable del que cuelga la rana y tocar el nervio con el otro extremo del cobre, Galvani descubrió que las extremidades de la rana se movían sin necesidad de imponerle electricidad. Galvani llegó a la conclusión de que debía de haber algo en los cuerpos de las ranas, incluso muertas, que se conservaba durante un tiempo después de su muerte, produciendo un tipo de electricidad y que los cables de metal liberaban de algún modo esa electricidad. Y los cables de metal de algún modo liberaban dicha electricidad.
Durante el siguiente mes, los experimentos de Galvani se centraron en aislar dicha electricidad animal, combinando metales, la rana y la botella de Leyden con máquinas eléctricas. Para Galvani, estos experimentos probaban que la electricidad se originaba en la propia rana. Los músculos de la rana eran botellas de Leyden que almacenaban fluido eléctrico y lo liberaban en una ráfaga. El 30 de octubre de 1786 publicó sus descubrimientos en un libro, De Animali Electricitate, la electricidad animal. Galvani estaba tan convencido de sus ideas que incluso envió un ejemplar de su libro a Volta. Pero Volta era incapaz de digerir la teoría de la electricidad animal de Galvani. Estaba seguro de que la electricidad provenía de otro lugar. ¿Pero de dónde? En 1790, aquí, en la Universidad de Pavía, probablemente en este mismo auditorio que aún lleva su nombre, Volta comenzó sus investigaciones en busca de nuevas fuentes de electricidad. Sus sospechas se centraron en los metales que Galvani había utilizado para mover las extremidades de las ranas. Su curiosidad había sido alimentada por un extraño fenómeno con el que se había cruzado, el sabor que producía la combinación de los metales. Volta descubrió que si colocaba dos monedas de distinto metal sobre su lengua y después ponía una cuchara de plata encima de ambas, esta le producía un cosquilleo similar al que producía la descarga de la botella de Leyden. Volta concluyó que podía saborear la electricidad y que su sabor debía de provenir del contacto entre los distintos metales de los que estaban hechos las monedas y la cuchara. Su teoría chocó contra la de Galvani, afirmando que las extremidades de las ranas se movían no por su propia electricidad animal, sino porque reaccionaban a la electricidad de los metales. Pero la electricidad que generaban sus monedas era increíblemente débil. ¿Cómo podía aumentar su intensidad? Entonces, una idea surgió en su cabeza cuando releía manuscritos del gran científico británico Henry Cavendish y, en particular, su famoso trabajo sobre el pez torpedo. Retrocedió en el tiempo para revisar la teoría del pez eléctrico y, en particular, el patrón que se repetía en el lomo del pez, el cual tenía la clave del poderoso choque eléctrico. Y posiblemente las cavidades del lomo del pez fueran como las monedas y la cuchara, las cuales generaban independientemente una pequeña cantidad de electricidad. Quizás el poderoso choque eléctrico del pez fuera el resultado del patrón de cavidades que se repetían. Con total confianza en sus ideas, Volta decidió contraatacar creando su propia versión del pez torpedo artificial y repitiendo su patrón utilizando metal. De este modo, creó una réplica del pez, copiando dicho patrón utilizando metal. Y esto es lo que hizo. Cogió una placa de cobre, sobre la que colocó celulosa mojada en ácido diluido, y encima puso otra placa metálica. Lo que obtuvo fue exactamente lo mismo que los dos cables de Galvani. Pero en esta ocasión, Volta repitió el proceso. Lo que hizo fue construir una pila de metal. Y de hecho, su invento se conoce hoy en día como la pila. Pero la verdadera revelación vino con lo que esta pila podía hacer. Volta probó su pila consigo mismo, utilizando dos cables que había unido a cada extremo de la torre y aproximando los otros dos extremos a la punta de su lengua. De este modo pudo probar el sabor de la electricidad, y en esta ocasión su flujo era constante y más poderoso de lo normal. Así creó la primera pila.
La máquina dejó de ser un artefacto eléctrico y mecánico para convertirse en una máquina única y exclusivamente eléctrica. Así que probó que la máquina que emulaba al pez funcionaba, que lo que denominaba metal o electricidad de contacto de los distintos metales daba resultado, ganando para siempre en su eterna controversia con Galvani. Lo que las pilas de Volta mostraban era que se podía reproducir el fenómeno completo de la electricidad animal sin necesidad de utilizar animales. Por lo que desde el punto de vista voltaico, parecía que Galvani estaba equivocado y que no había nada de especial en la electricidad de los animales. No era más que electricidad fácilmente emulada por esta pila artificial. Pero la mayor sorpresa para Volta fue que la electricidad generada era continua. De hecho, fluía como una corriente de agua. Y como tal, la medida de la cantidad de agua que circulaba se denominaba corriente. Este término pasó a utilizarse para denominar el flujo de electricidad en las pilas, conocido como corriente eléctrica. $200 años después de Volta, podemos comprender qué es en realidad la electricidad. Los átomos de los metales, como los de cualquier tipo de materia, tienen electrones cargados que rodean el núcleo. Pero en los metales, los átomos comparten sus electrones entre sí de un modo único, lo cual significa que pueden desplazarse de un átomo al contiguo. Si dichos electrones se mueven en su misma dirección, en el momento del efecto cumulativo, el movimiento produce una carga eléctrica. Este flujo de electrones es lo que denominamos corriente eléctrica. Semanas después de que Volta publicara los detalles sobre su descubrimiento de la pila, los científicos descubrieron algo increíble sobre lo que podía conseguir. Su efecto en el agua corriente era totalmente inesperado, puesto que la corriente constante de carga eléctrica en el agua la rompía en sus partes constituyentes, en dos tipos de gases, oxígeno e hidrógeno. La electricidad anunciaba el comienzo de una nueva era. Una era en la que la electricidad dejó de ser una mera curiosidad para convertirse en algo realmente útil. Con el flujo de la corriente eléctrica constante, se consiguieron aislar con facilidad nuevos elementos químicos, y ello conformó las bases de la química, la física y la industria moderna. La pila de Volta lo cambió todo. No solo lo convirtió a él mismo en una celebridad internacional apoyado por ricos y poderosos. En reconocimiento a su invento y en honor a él, la unidad de medida fundamental de la electricidad se denominó voltio. Pero su adversario científico no tuvo tanto éxito. Luigi Aloisio Galvani murió el 4 de diciembre de 1798, sumido en la depresión y la pobreza. Desde mi punto de vista, no fue la invención de la batería lo que marcó este salto en la historia de la electricidad, sino lo que pasó después. Sucedió en la Royal Institution de Londres, en un momento que marcó el fin de una era y el comienzo de otra nueva. Fue supervisado por Humphrey Davy, el primero de una generación de electricistas, joven, seguro de sí mismo y fascinado por las posibilidades que ofrecía la corriente eléctrica constante. De modo que en 1808 creó la batería más grande del mundo. Ocupaba el sótano entero de la Royal Institution.
Tenía más de 800 pilas voltaicas individuales unidas entre sí que debían de desprender un fuerte olor a sulfuro. En una oscura sala iluminada por la antigua tecnología de velas y lámparas de aceite, Davy conectó su batería a 2 filamentos de carbono y unió sus extremos. El flujo continuo de electricidad de la batería a través de los filamentos circulaba entre el espacio que los separaba, produciendo una brillante y cegadora chispa. Donde había tinieblas, se hizo la luz. La lámpara de Davy simboliza el fin de una era y el comienzo de la nuestra, la era de la electricidad. Pero existe un espeluznante enigma en toda esta historia. En 1803, el sobrino de Galvani, Giovanni Eldini, llegó a Londres con un nuevo, a la vez que aterrorizante experimento. Un asesino convicto llamado George Foster acababa de ser ahorcado en Newgate y en cuanto descolgaron su cuerpo de la soga, fue transportado al auditorio donde Eldini comenzó su macabro trabajo. Utilizando una pila voltaica, aplicó corriente eléctrica al cuerpo sin vida de aquel hombre. Eldini colocó un conductor eléctrico en el ano del cadáver y otro en lo alto de su columna vertebral, consiguiendo que el cuerpo sin vida de Foster se levantara y haciendo que su columna se arqueara y girara. Durante un instante, parecía como si el cadáver hubiera vuelto a la vida. Parecía que la electricidad tenía el poder de la resurrección. Y ello causó un profundo impacto en la joven escritora, Mary Shelley. Mary Shelley escribió una de las historias más poderosas y perdurables de todos los tiempos, basándose en parte en el lago Como. Frankenstein narra la historia de un científico galvanista, probablemente inspirado en Eldini, quien da vida a un monstruo utilizando la electricidad para luego abandonar su creación asqueado por su propia arrogancia. Al igual que la lámpara de Davy, este libro simboliza un cambio en el tiempo. El fin de la era de los milagros y el romance. El comienzo de la era de la racionalidad, la industria y la ciencia.